Hola, bienvenidos una vez más a Oman, historias del arte y el judaísmo en Radio Sefarad. Hoy nos vamos una vez más a Israel. Nos vamos a ir a conocer a un artista contemporáneo de alcance internacional llamado Dudu Gerstein, David Gerstein, un chico nacido en Jerusalén en 1944, de padres de Polonia, que va a crecer en Ramat Gan junto con un hermano gemelo que también se va a dedicar al arte, porque los dos niños desde pequeños tuvieron unas claras tendencias artísticas que los padres van a tratar de estimular. Su hermano Jonathan Gerstein, algún día hablaremos de él, se dedica a la pintura del entorno Haredi. Hoy hablamos del otro, de Dudu Gerstein, un chico que después de haber pasado por algunos campamentos de verano para aficionados de arte en Jerusalén, cuando tenía 15 años, va a tener un paréntesis en sus formaciones artísticas y después de acabar el ejército va a entrar a estudiar en Betzalel, donde va a conocer a un colega, Abraham Ofek, que es Pras Israel de escultura, un sefardí de Bulgaria, del que también tendremos que hablar porque su obra es muy interesante. La obra de Abraham Ofek y de Dudu Gerstein va a estar muy unida, muy influido todo mutuamente. A mitad de los años 60, Gerstein va a matricularse en la Escuela Superior de Bellas Artes de París, donde va a estar estudiando 2 años. De allí va a pasar a la Liga de Estudiantes de Arte de New York y con 26 años va a regresar a Israel para convertirse en profesor de la Academia de Artes, de Bellas Artes de Jerusalén, Betzalel, donde en principio va a dar clases de dibujo y luego va a ser miembro del taller de diseño de joyería. Desde este taller de diseño de joyería, Gerstein, que viene de París, que viene de Nueva York, son los mediados de los años 60, principios de los 70, va a dar a conocer a los estudiantes israelíes de arte movimientos que entonces estaban por el mundo, como puede ser el diseño danés, el expresionismo tan querido por el mundo judío, el arte conceptual, pero también el minimalismo y, por supuesto, lo que entonces estaba empezando a ser una vanguardia más, que era el pop art, el estilo al que se le ha encuadrado a David Gerstein, a Dudu Gerstein, es el post-pop art. Pero bueno, mientras llegamos a estas categorías, a estas etiquetas, lo que él quería era que la joyería fuera elevada a arte y no a artesanía. Es un embellecimiento de objetos del día a día y realmente lo que estaba haciendo era explorar su propio paso desde la pintura a la escultura, y este paso nunca va a ser en beneficio de una de las dos disciplinas, sino que en el caso de Dudu lo que va a hacer va a ser integrarlas en una. Va a pintar esculturas y va a esculpir cuadros. En los años primeros del 74, después de la guerra de Yom Kippur, Gerstein consigue una maestría de artes gráficas en Londres, en la escuela de St. Martin,
y allí aprende litografía, serigrafía y recibe un primer premio y 2 premios de la excelencia en un concurso de fin de curso en San Martins. Gerstein regresará a Bezalel y va a aplicar todo lo que ha aprendido en Londres en esos momentos, y queda claro que su tendencia es integrar diferentes medios con tecnologías avanzadas en la creación de un arte que va a seguir desarrollando paralelamente a su carrera como profesor titular en Bezalel hasta 1985. Mientras tanto, también fue exponiendo. La primera exposición que tuvo fue en Israel en 1971 en la Galería Engel de Jerusalén, con dibujos figurativos y acuarelas. Después consiguió exponer en la emblemática Casa del Artista de Jerusalén, con grandes pinturas al óleo sobre interiores. Se le empezó a comparar con David Hockney por el hecho de que este también había sido un dibujante con un excelente sentido del color. Y hay que decir que en estos momentos en Israel la pintura figurativa que hacía Gerstein era algo bastante anómalo. La tendencia del arte israelí es conceptual, tiende hacia la abstracción o hacia el expresionismo, pero no exactamente a la narrativa figurativa. Y Gerstein con Ofek y otros artistas van a liderar una especie de grupo que se centraron en esta pintura, llamémosle narrativa figurativa. Gerstein lo ha dicho varias veces, aunque se le califica de banal, de comercial, de pop art, Gerstein, decimos, siempre ha declarado que busca contar cosas del mundo y de las interrelaciones e interacciones de las personas y del mundo con el medio ambiente, y no tanto sobre teorías sobre la historia del arte, sino, por ejemplo, pinta mucho sus recuerdos en Ramat Gan, en la infancia, con su madre, con su hermano, las bicicletas, los balcones del Art Nouveau en Tel Aviv, y dice también que él aspiraba a hacer en pintura lo que Hanoch Levin estaba haciendo en teatro, expresar lo mismo, la relación entre los hombres, las mujeres y las personas con las familias, y las familias con el mundo, y crear una especie de pintura grotesca, irónica, pero que en este caso, más que grotesca, es colorida, fresca, como la propia Tel Aviv, como el propio Israel. También se inspiró mucho en Josh Gross, en Fernando Botero, en José Luis Cuevas, quienes también trataron la experiencia humana y las interacciones de las personas. Después, en los años 80, una etapa tremendamente israelí, es cuando empieza con sus balcones de estilo Bauhaus, con ironía humorística, que es una ironía que tiene que ver con la generación anterior, la generación de sus padres, que no han nacido en Israel, pero él ya ve el mundo con los ojos de un sabra, con los ojos de un nacido en Israel. Unas pinturas que expresan esa tensión que existe entre estas dos generaciones. Estas acuarelas de los años 70 se adaptaron luego a lienzos,
y pasaron también a luego, en los años 80, a formar parte de una serie de Les bañistas en el Mar Muerto, sobre las cuales Abraham Eilat ironizó, para que quedara claro de qué se trataba el asunto, diciendo que los residentes de los balcones de Tel Aviv han bajado al Mar Muerto para estar cubiertos de barro, exponiendo sus cuerpos rosados a merced de los rayos del sol, friéndose lentamente. Durante los años 80, hasta el 87, estuvo experimentando también con la madera, porque él buscaba el mundo tridimensional, pero a la vez conservando una calidad bidimensional. Entonces, él lo que buscaba era expandir los límites de la pintura hacia la tercera dimensión, que era algo que nadie se había ocupado de hacer. La pintura siempre había sido bidimensional. Entonces surgió la idea de pintar sobre cartón a gran escala una escultura, y tras estas esculturas de madera y de aluminio va haciendo como capas que van a ir luego pintando, y se va a crear un estilo que es muy suyo, muy Dudu Gerstein, y que es reconocible en cualquier parte del mundo. Gerstein exhibió estas esculturas por primera vez en la galería de Horace Richter en principio de los años 80, que fue pues un paso audaz para un autor joven, y en los años siguientes les puso también en las dos galerías principales de la época, la de Sarah Gilad y la de Ruth Debel, con un trabajo que refleja esa continua búsqueda del artista por el lenguaje que integra la pintura y la tridimensionalidad. En 1984 vuelve a Nueva York. Empieza a trabajar con la marchante Marilyn Goldberg, que le encarga una serie, una edición de Art Cats, una serie sobre 12 artistas conocidos de todo el mundo, desde Van Gogh hasta Picasso, que tenían gatos. Y estas obras fueron tan impactantes que le sirvió para entrar como invitado a exponer en el ala de la juventud del Museo de Israel de Jerusalén, que viene a ser algo así ya como la consagración de su faceta artística en Israel. Esta exposición se presentó bajo el título de Dudu a 3D, y eran sus esculturas coloridas, alegres, divertidas, que recuerdan un poco pequeños juguetes antiguos de su infancia, o recortes de papel de un niño que se aburre. La exposición fue un gran avance para el artista. La mayor parte de la obra fue adquirida por museos del extranjero. Gerstein empezó a exponer en los Estados Unidos, en Canadá, empezó a hacer sus grandes esculturas para exponer al aire libre. Muchas de ellas decoran plazas de ciudades en todo el mundo, y también en Israel, como a la entrada del centro comercial Rehovot, el Ranana Park, Avdad, el campus de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la estructura de un guerrero romano en Bromford, en Londres, y sobre todo su pieza más emblemática, una escultura en el distrito financiero de Singapur de 18,5 metros de altura. Gerstein no tiene toda la crítica de su parte,
el uso de sus colores vibrantes, yo diría fauvistas, y son calificados a veces como meramente decorativos y comerciales. Aquí estamos enlazando con esta historia del post-pop art. El pop art, no lo olvidemos, integra el mundo de la publicidad y del mecanismo en los años 70 del siglo anterior, pero él dice que esos colores es la forma que él tiene de comunicarse y que para hacernos una idea de cuál es el tono, de cómo él se expresa, él dice que la fruta, los que prueban de la fruta descubren no solamente que la fruta como tal es hermosa, sino que también tiene vitaminas. Y él dice que el trabajo, el círculo humano, una serie que se llama El Círculo Humano, se asemeja a una gran flor, pero que debajo de la superficie hay una crítica tácita de la vida humana. Hay quien ve solamente un ramo decorativo, y esto está bien, cada uno puede ver lo que quieras, pero también si miras los personajes que él representa, él está muy concentrado en representar figuras humanas. Verás que no son personas bonitas, sino que todos son feos y todos tienen deformaciones, aunque el panorama general sea hermoso y seductor. Y esta es, yo creo, una de las claves para entender la obra de Gerstein, y que él no se quiere comparar en ningún momento a Andy Warhol, el gran hacedor de serigrafías, porque él pinta con sus propias manos y esculpe con su propio taller en Talpiot, en el área industrial, en el polígono industrial de Talpiot, aunque tiene dos galerías, una en Tel Aviv y otra en Jerusalén. Y esto ha sido todo por hoy en Oman, historias del arte y el judaísmo. Nos vemos aquí cuando tú quieras con una historia completamente distinta.